¿Qué es un elemento traza? Un elemento traza es un elemento químico que se encuentra a una muy baja concentración, generalmente por debajo de 100 miligramos por litro o 100 miligramos por kilogramo. Parece difícil imaginarse concentraciones tan bajas, pero el rango de trazas puede llegar aún mucho más abajo. Podemos estar hablando de concentraciones del orden de 1 microgramo por kilogramo o 1 microgramo por litro. A este caso se le llama habitualmente partes por billón, refiriéndose al billón en inglés, el cual corresponde a 1000 millones que usamos en el idioma español. ¿Por qué es importante conocer los niveles a los cuales se encuentran los elementos traza? Vamos a mencionar el caso de la nutrición. Por ejemplo, el contenido de selenio en leche es del orden de aproximadamente 10 a 30 microgramos por litro, es decir, de 10 a 30 partes por billón. Considerando que se trata de un alimento fundamental, sobre todo en el caso de la primera infancia, es comprensible que nos interese conocer ese contenido. Podemos también considerar el caso de la toxicidad de algunos elementos, por ejemplo, el caso del plomo. Es de esperarse que el contenido de plomo en el agua destinada a consumo humano no supere los niveles de unas pocas partes por billón, es decir, de unos pocos microgramos por litro. Pero también desde el punto de vista económico puede ser importante conocer niveles de elementos traza. Y es el caso, por ejemplo, de la minería. Podemos mencionar el caso del oro, que muchas veces en los minerales de los cuales se extrae está a los niveles de unas pocas partes por millón, es decir, de unos pocos miligramos por kilogramo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que elementos a concentraciones tan bajas puedan incidir sobre la vida del ser humano o de otros seres vivos? Bueno, en este caso particular, nosotros hemos puesto unas soluciones de manganeso de un color muy intenso. En este caso, se encuentran en una concentración de 10 gramos por litro y hemos hecho una serie de diluciones, cada una de ellas 10 veces más diluida que la anterior. Podemos encontrar a mitad de escala que las concentraciones se encuentran del orden de las partes por millón para este elemento. Concentraciones que podrían llegar a ser ultratrazas, sin embargo, ya prácticamente no pueden ser visualizadas y requieren el uso de instrumentación. En cambio, otros metales, como es el caso del sodio, no pueden ser visibles ni siquiera a altos niveles de concentración, para lo cual, para este tipo de elementos, es necesario, independientemente del nivel de concentración, usar instrumentos para que nos ayuden a determinar su nivel de concentración. A modo de ejemplo, en la investigación de elementos traza, vamos a hablar de la determinación de selenio. Del selenio en la leche, que es un alimento de consumo masivo. El selenio se encuentra en todos los ambientes, pero en muy bajas concentraciones. Es un elemento traza. Y el mismo, ya desde los años 30, se sabe que es esencial para el ser humano, pues participa de procesos metabólicos y enzimáticos indispensables para la vida. Ya se detectó en esos años que con la carencia de selenio existen enfermedades ya bien descritas. También se sabe que si se ingiere demasiado selenio, este produce un efecto tóxico sobre el organismo. Por tanto, es muy importante monitorear ese nivel de concentraciones, ese nivel seguro entre que no exista deficiencia y nos pasemos a la toxicidad del selenio. Nosotros trabajamos en nuestra investigación con la determinación entonces de selenio en leche. Para determinar estos elementos traza, no solo el selenio, sino cualquier elemento traza, necesitamos instrumentos sofisticados. Por ejemplo, en este caso, nosotros trabajamos con la espectrometría atómica. Estos instrumentos deben alcanzar muy bajos límites de detección para poder informar las concentraciones de estos ananitos en forma confiable y además deben poder ser selectivos, o sea, poder
podemos determinar este analito aún en presencia de otros elementos en la matriz que estén en mayor proporción. Para preparar la muestra, para analizarla, para llegar a un resultado final, nosotros tenemos que pasar básicamente por 4 procesos fundamentales. Estos son la toma de la muestra, la preparación de la muestra, la medición propiamente dicha, para obtener los resultados analíticos, y luego, posteriormente, se realiza la interpretación de los resultados. En el caso de la toma de la muestra debe ser representativa. Imagínense la leche que consumimos a diario, la leche fluida, proviene del ordeñe de miles de vacas. Por tanto, nosotros debemos analizar unas muestras que sean representativas de un todo. Además, debemos muchas veces, casi en la mayoría de las veces, preparar la muestra adecuadamente. La preparación de la muestra puede ser simple o compleja. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos que trabajar con leche en polvo, como les muestro en este caso, que puede ser una leche en polvo común o una fórmula infantil. Este tipo de alimento se utiliza para los lactantes y los niños de muy corta edad, y son básicamente, en el caso de estos niños, su único alimento. Por eso es tan importante determinar la composición de los mismos. Esta muestra, que está en el estado sólido, debe ser preparada adecuadamente para poder ser compatible con el proceso de medición. Para tener un proceso de medición adecuado necesitamos la muestra en la forma líquida. Y luego de un tratamiento, generalmente involucran calentamientos, el uso de ácidos o reactivos específicos o extracción con microondas, para finalmente obtener un líquido límpido que sea directamente utilizado para la medición analítica. La determinación de selenio la hacemos por espectrometría de absorción atómica con generación de hidruros. Realizamos la toma de la muestra ya preparada. La colocamos en el vaso de reacción. Cerramos el sistema. Esperamos que estabilice la señal para poder inyectar el reactivo. Inyectamos el reactivo para obtener nuestra señal transitoria, con la que después integraremos junto con la curva de calibración para hallar la concentración de selenio, ya sea nuestra muestra de leche fluida o nuestra muestra de leche sólida. Luego de finalizada la medición analítica y de evaluados los resultados obtenidos, encontramos niveles de selenio en leche. Estos niveles de selenio es muy importante conocerlos. ¿Por qué? Porque para los niños de corta edad, por ejemplo, es el único alimento que reciben durante su periodo de lactancia, en el caso de que no reciban leche materna. Y también suele utilizarse fórmulas infantiles. Estas también deben controlarse estrictamente, justamente por el fin en el que son utilizados. En el caso de las fórmulas infantiles, el desarrollar estos métodos analíticos es importante porque podemos evaluar la información que aparece en los rótulos y hacer también control de calidad de los mismos. Los beneficios que nosotros encontramos de esta actividad son múltiples, ¿verdad? Por ejemplo, dar información a la población acerca de la composición de los alimentos, sobre todo la composición mineral, tanto en elementos esenciales como aquellos que pueden ser potencialmente tóxicos. Hemos hecho varios trabajos de investigación incorporando a jóvenes investigadores. Por ejemplo, Carolina trabajó en algunos ejemplos interesantes que ella nos puede comentar. Cuando arranqué la cátedra, arrancamos sobre todo trabajando en la matriz agua, haciendo la determinación de arsénico y selenio. Después ya pasamos a trabajar con otras técnicas en la determinación de plomo, cromo, cadmio y níquel, que son también elementos potencialmente tóxicos en el agua. Y en los alimentos ya hemos trabajado más con el cobre, el zinc y hierro en leches, ya sean fluidas o sólidas. Y junto a otros investigadores de PDCIVA, de otras cátedras, de otros departamentos,
hemos trabajado en la determinación de molibdeno en pasturas. Esto es muy importante porque entonces se participó en un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario y además nos permitió vincularlos con el sector productivo. Tuvimos que conseguir las muestras de leche de los tambos, conversar con la gente rural, en el caso de las muestras de pasturas. Fue muy interesante esa interacción con el sector productivo de nuestro país. Tenemos un desafío permanente relacionado con la determinación de niveles de concentración cada vez más bajos de distintos elementos. Es como una especie de círculo virtuoso. A medida que se dispone de las metodologías para trabajar a ciertos niveles de concentración, aparece el interés y la exigencia de trabajar a niveles cada vez más bajos. Entonces, actualmente se considera rutina trabajar a niveles de microgramos por litro, pero ya existe instrumentación y metodología para trabajar a niveles de nanogramos por litro, o sea, partes por trillón. Incluso esas posibilidades hacen surgir también el interés en trabajar en la determinación de elementos que anteriormente no eran considerados de mayor relevancia, pero incluso a esas concentraciones tan bajas. Eso es un desafío permanente que nos obliga a disponer de instrumentación bastante costosa, instrumentación sofisticada, nos obliga a disponer de personal muy bien formado, y entonces desde ese punto de vista yo creo que es de destacar la importancia del PDCIVA, porque no solamente nos da un marco como investigadores, sino que también colabora fuertemente en la formación de los recursos humanos que son tan necesarios para esta actividad.